Iniciamos nuestra semana sabiendo que Dios es fiel, con Marta Elda Barraza y Guillermo Rafael Vázquez. ¡Comenzamos! Si tú eres fiel para cumplir toda promesa dada a mí, tú eres fiel, tú eres fiel. Hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Soy Marta Elda Barraza y les damos la bienvenida al programa Dios es fiel. Recuerda, Dios es fiel y es el Dios de los imposibles que no conoce la derrota. Damos gracias a Dios por este espacio, asimismo a Radio Vida MX Hermosillo. Dios es fiel es un programa que está diseñado para ti, que nos sintonizas cada lunes de 6 a 6:30. Puedes marcarnos al 311-7612. De veras, te invitamos a que esta tarde te des un tiempecito de escuchar el programa, de verlo, y también de que nos marques, dado que al final del programa tenemos un tiempo de oración e intercesión que con todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo hacemos. El tema de hoy es experimenta la libertad en Cristo Jesús. Y esta tarde, como cada lunes, le doy la bienvenida a Guillermo, quien es parte de la conducción de este programa. Adelante, Guillermo. Muy buenas tardes, Marta, Giselle, muy buenas tardes. Buenas tardes, amiga, amigo que nos escucha. Pues nada más recordarles la página en la fanpage Radio Vida MX Hermosillo, la sitio web www.radiovidamx.com. WhatsApp en Radio Vida 6623-268356. Y el teléfono en cabina 311-7612, como ya lo comentó Marta. Pues es un tema muy interesante. Esperemos que les guste. Trataremos de hacerlo lo más sencillo, más entendible, porque sí tiene sus aristas. Está muy interesante el tema. Algo que te deja en qué pensar. Aquí abordaremos 4 aspectos de este tema. Lo que la Biblia dice nos habla sobre el que ser esclavos del pecado, el significado de la esclavitud y cómo ha llegado a significar a un punto de degradación en nuestras vidas, lo que significa, lo que Cristo es verdaderamente, lo que significa como sinónimo de libertad para nosotros, y una pregunta, el por qué. ¿Por qué vivimos o queremos vivir todo el tiempo en esa esclavitud, constantemente en el pecado, autocondenándonos? Esa pregunta, el por qué. Pues vamos a empezar con el primer punto, y dice que cada uno actualmente buscamos la libertad. Ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, dicen, sabemos que la libertad es la mayor virtud y es buscada por todos aquellos que nos consideramos o se consideran oprimidos. Pero la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad política o económica, ¿verdad? De hecho, algunas de las personas que han sido oprimidas más durante en la historia han tenido completa libertad en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que espiritualmente hablando, nadie está libre. ¿Cómo lo ves tú eso, Marta? Definitivamente, cuando la persona está esclava del pecado o esclava, pasamos al conocimiento de Jesucristo. Así es. A aceptarlo. Él nos compra con su sangre preciosa, entonces pasamos a ser hijos amados, aceptos, libres en Él, pero de alguna manera, como Él nos compró, somos, digamos, sus siervos. Somos esclavos ahora de la justicia, pero esto no nos oprime, ni esto nos trae mal consecuencias o dificultades, sino una vida llena de gozo, de paz, de amor. Claro. Ahorita que comentábamos sobre la libertad no es el derecho de hacer lo que queramos. Eso es libertinaje. Así es. Sino el poder hacer lo que debemos. Así es. Eso es libertad. Entonces, no vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. Es el significado real, ¿no? O sea, de que no vamos a hacer. Así es, no vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, así sino lo que debemos hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahorita con lo que estábamos comentando, ¿no? De la Biblia,
que como nos dice que espiritualmente, pues nadie está libre, ¿cierto? O eres esclavo del pecado, o eres esclavo o siervo de Dios. Aquí, mira, ¿Qué escogemos ser? Así es, en Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo explica que todos somos esclavos, o somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia, Ajá. en primer lugar. Así es. Asimismo, comenta, podemos decir que aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos, pero una vez que somos libres del castigo del poder del pecado a través de la cruz, nos convertimos, como comentabas ahorita, en una clase diferente, digámoslo de alguna manera, esclavos. Ajá. Pero que no significa que podemos, es una esclavitud en la cual podemos encontrar la paz, la tranquilidad, esa paz, o sea, sometidos a la voluntad de nuestro Señor. Así es. Eso, o sea, que no se hable como esclavitud, como opresión, oprimido, nada de eso. Fíjate que ahorita que estamos empezando el tema, viene a mi mente una compañera de la normal, que nos daban por ahí las formas de cómo dar una clase. Y decía, a ver, guarden silencio, los voy a motivar. Entonces, no se trata ahorita de decirles ya el fin de este tema, pero el propósito central, no que los queramos motivar, ya estamos motivados nosotros y espero que los que nos escuchan también. Uh-huh. Lo central de este tema es explicarle, es compartir a las personas que cuando estamos sin Cristo Jesús, tenemos ataduras. Así es. Estamos esclavos del pecado. En las obras del pecado dice la palabra también en Gálatas 5, 22 al 23, 24, 25, dice que son los vicios, las drogas, la mentira, el sexo, ansiedad, vicios, robo, bueno, las obras de la carne. A mi mente viene, porque me ha tocado ver de cerca personas que tienen cierto vicio, las drogas, por ejemplo, y que luchan y se les dificulta salir. Logran un mes estar, digamos, sobrios y vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque están esas ataduras, no han sido libres. La sangre de Cristo es suficiente para darnos esa libertad, claro, pero tienen que recurrir, Guillermo, sí, al poder de la sangre de Cristo, un arrepentimiento verdadero, para que el Señor los haga libres de esas ataduras, de esas obras de la carne. Y eso, pues la clave de esa libertad es reconocer a Jesucristo. Aquí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo podemos ver en Romanos 6:23. Pues sí, como bien comentas tú, es a través de nuestro Señor Jesucristo como podemos encontrar esa verdadera libertad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Entonces, precioso es el Señor, ¿no? La decisión es de cada uno, ¿no? O sea, estaba viendo precisamente un artículo ahorita en el periódico de una persona que tiene un joven que trabajaba en una empresa automotriz X de 32 años que por curiosidad se le ocurrió empezar a fumar cristal, y a raíz de eso perdió familia, o sea, su esposa, todo el trabajo, todo. Y por decisión propia y con ayuda de su madre, que fue la única que lo estuvo apoyando, duró 5 años pues en rehabilitación, Ajá. Pero fue una decisión propia, y dice, ahorita lo que tengo que recuperar es a mi familia, a mi madre, pedir perdón. O sea, ya trae en sí un arrepentimiento verdadero. Y aquí nada más pues sería cuestión de invitarlo a que le entregara su vida a nuestro Señor Jesucristo para que esté completo todo. Entonces, así como este joven, definitivamente está el mundo lleno de personas, claro, que tienen una u otra atadura. Sí. Pero les estamos invitando a esta tarde a que experimenten la verdadera libertad en Cristo Jesús. Este sería el segundo punto de aquí del tema. Sí. Ahorita que leía yo las obras de la carne, vamos a hacer la referencia a Gálatas 5:16. Sí. En adelante vienen las obras de la carne y las obras y el fruto del Espíritu, perdón. Aquí. Y me gustaría darle lectura rapidito o de ir comentando sobre esas obras de la carne, porque de pronto es importante decir que eso que vamos a leer nos ata a las personas sin Jesucristo precisamente a vivir una vida muy pobre, una vida atada, una vida sin el Señor, una vida de esclavitud. Aquí mira, por ejemplo, en el tema dice, la esclavitud ha llegado a significar degradación, miseria y desigualdad.
Pero el paradigma bíblico es la verdadera libertad del esclavo de Cristo que experimenta el gozo y la paz, los derivados de la única y verdadera libertad que alguna vez podamos llegar a conocer en esta vida. Esa libertad es la que esta tarde predicamos. Así es, y a la que te invitamos a que tú goces de la misma. En Así un es. programa anterior nosotros hablábamos de la esclavitud y decíamos que no teníamos nosotros una noción porque pues ya nos tocó vivir en un país libre y dijeran los políticos entre comillas, ¿verdad? Así es. Pero que los tiempos de la esclavitud donde compraban a los siervos, a los esclavos, ellos no tenían derecho a nada. Entonces de la misma manera en el terreno espiritual eso pasa. La gente está atada al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la idolatría, a la hechicería, a pleitos, a celos, a iras, y de pronto tienen reacciones. Y es, ¿pero por qué? Entonces ahí en esta tarde les estamos comentando, en Cristo Jesús somos nueva criatura, somos amados, somos hijos, somos libres. Dice la palabra, y conoceré la verdad. Y la verdad te hará libre. Aquí, por ejemplo, dice, lejos de ser... como comentábamos en un principio, esclavos de Cristo, sino es verdadera, es el hecho de ser verdaderamente libres. Con Él somos liberados del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente Ajá, libres. así Esto lo es. podemos ver en Juan 8:36. Así es. Por eso es muy importante, pues yo creo que en un momento dado, hacer una, ¿cómo se llama? Introspección. O sea, y tomar esa decisión, pues, o sea, de arrepentimiento, de buscar la bendición de nuestro Señor, de salir adelante. Así es, de veras que suficiente es la sangre de Jesucristo Sí. para liberar, Así es. para sanar, para perdonar. Y Él nos dice que nos hace aceptos, nos acepta cuando uno se arrepiente, Guillermo. Sí. El Señor te hace su hijo. Somos herederos. O sea, al tenemos reino. Así padre, es. Así es. tenemos un Padre celestial, no estamos huérfanos y estamos, imagínate, seguros, amados. Entonces, cuando hay esa seguridad, tu autoestima crece, y no porque vayamos a enorgullecernos, sino nos sentimos tan seguros de tener un Padre que Él provee, que Él sustenta. Así es. Y que nos libera. Entonces ya podrá venir momentáneamente alguna atadura que nos quieras perseguir. Ok, pero ahorita, antes de que tocaras este punto, lo que comentabas de que somos verdaderamente libres como herederos de nuestro, ¿no? Como herederos con Cristo Jesús al reino de los cielos. ¿Y cuál es esa herencia? La vida eterna que nos ofrece. La vida eterna. Para estar adorándole, alabándole por los siglos de los siglos. Definitivamente la vida del hombre es como la flor del campo, dice la palabra. En la Así mañana es. florece y en la tarde se seca. Así es. No sabemos si ahorita saliendo de este espacio el Señor nos llame a su presencia. Así que hay que estar listos, preparados, gozosos, esperanzados, sin perder la visión. Pero para eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en tanto, Guillermo, ¿qué tenemos que hacer hoy? Aquí y ahora el Señor quiere hacernos libres. Así es. Libres a los cristianos que en ocasiones no tomamos la libertad que Jesucristo nos ha dado, y a las personas que nos escuchan, que no han conocido, que no han hecho ese pacto con Dios de amor, que no se han arrepentido, que no han tomado la decisión de seguirle. Les invitamos, porque en Jesucristo tenemos verdadero descanso y Así libertad. es. Amén. Porque a mí me gusta esa frase, que en Él somos aceptos, somos amados, en Él estamos seguros. Pero fíjate, hablando de qué nos esclaviza, ¿qué esclaviza entonces a la persona? Pues, hábitos, vicios. Por ejemplo, aquí en el punto 4, que es el que estás retomando ahorita, Ajá. Dice, ¿por qué tantas personas, cristianos, no cristianos, nos gusta vivir como si estuviéramos aún viviendo en la esclavitud? Pues se comenta por una sencilla razón. A menudo nos rebelamos contra nuestro amo, nuestro Señor, nuestro amigo, negándonos a obedecerle y aferrándonos a nuestras vidas pasadas. Ujú. En este caso estamos hablando de Dios Padre. Así. En este caso, nos sujetamos a los pecados que una vez nos ataron a Satanás como nuestro amo. ¿Y qué pasa? Si seguimos en eso, nos está autocondenando, está jugando con nosotros. Satanás, ¿no? El enemigo, estamos hablando. Ya que nuestra nueva naturaleza
el haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aún vive en la vieja naturaleza carnal, todavía somos atraídos al pecado. Es una constante, por eso tenemos que estar firmes en la fe en todo momento. Sí, firmes, tomados de la palabra, en Así este es. caso los cristianos, en Leer la oración, palabra, así es. en comunión con los hermanos, porque No también dejando de congregarnos, como acostumbramos. bueno, aquí Sí. no vamos a juzgar, es el Ah, no, Señor. sí. Es el Señor, ¿no? Pero sí, cuando nuestros pastores, ya ven que estamos un domingo, dos. No lo vi el domingo pasado. Hermanito, no lo vi el domingo pasado. ¿Cómo la ves, Giselle? Entonces, la palabra es muy clara y yo creo que gracias por nuestros pastores Dios me los bendiga. que de veras Bendiciones. están atentos y sí, cierto, falta Así sonar, es. oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces, no estamos exentos. Están pendientes de su rebaño. Dios los bendiga. Amén, así es. Los guarde, Bendiciones les a dé mi pastor y a mi pastora. mucha fuerza, igual a mi pastor ahorita, Rafael Jiménez, lo bendigo, y también a los pastores anteriores que han tenido cuidado de mi alma. Pero fíjense lo que dice Efesios 4, que la referencia que nos da aquí lo que tú estás comentando, que algunos de nosotros en ocasiones no tomamos esa libertad como cristianos, porque de pronto fíjate lo que dice la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, Así es. que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es que hay una lucha interna. La carne, decía un canto por ahí, o a lo mejor todavía lo cantan, gira hacia abajo y el espíritu hacia arriba, ¿verdad? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tenemos que estar renovando nuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, Así es. en la justicia. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, verso 22. Y en la santidad de la verdad. Por lo cual, fíjate lo que dice 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Vamos a ser libres si tomamos esto, si hablamos verdad con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También dice, ok, airaos, pero no pecáis. Oye, pues no te digo más porque soy cristiana, ¿verdad? Ok, Bueno, sí puedes pecar, sí puedes enojarte, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y luego dice, no des lugar al diablo, porque si no, ok, vuelve esa atadura. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ándale, aquí también está muy bueno, ¿eh? Trabajamos y tenemos que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así es. Y pues ese pasaje de Efesios 4:22 al 32, voy a nada más puntualizar otros poquitos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Entonces, vamos a estar en novedad de vida, creciendo, retomando su palabra, luchando para estar en esa novedad de vida. Así es. Aunque de pronto nos quiera jalar la vieja naturaleza, la carne, ¿verdad? Pero vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Hay que entender que hemos nacido de nuevo cuando el Señor Jesucristo dio su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz del madero por nosotros. Hemos nacido de nuevo completamente como nuevas criaturas. La vida cristiana es una de morir a sí mismo y de levantarnos a caminar en la novedad de vida. Ajá. Y esa vida nueva se caracteriza por tener pensamientos sobre aquel que nos salvó, estar en constante comunicación con Él, no por tener los pensamientos cerca de la carne muerta que ha sido crucificada con Cristo. Entonces debemos ser agradecidos, debemos, como comentabas tú, leer la palabra, estar en oración y la mirada hacia enfrente, ni a derecha ni a izquierda, sino ser fuertes en todo momento para no poder volver a caer, no vivir en ese constante, en pecado, pues en ese tipo de vida, ¿no? Sí. Buscar la libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad a la que hemos sido llamados los que ya le conocemos, Así es. bueno, pues que no se nos olvide, decía un hermanito por ahí, es una lucha constante. Pero aquellos que ahorita nos están escuchando, que están en un tipo de pecado, en un tipo de vicio,
en alguna práctica de idolatría, de hechicería, de enemistad, de contienda, que es lo más común Así ahorita, en homicidios. En un momento sales y ves las noticias y Puras de esas, puras noticias de esas malas. ¿cuánta? Entonces, ¿qué pasa con el corazón del hombre que se ha endurecido? Pues, se ha endurecido ese corazón. Entonces, invitamos a que doblen su corazón, se arrepientan de sus pecados y busquen al Dios de la salvación, al Dios vivo. Claro. Fíjate, entre los que estuve leyendo en la mañana y meditando, me llamó la atención un concepto, bueno, digamos una frase acerca del pecado. ¿Qué considera la Biblia o qué nos enseña la Biblia que es el pecado? El pecado es una infracción de la ley de Dios. O sea, el pecado es una transgresión de la ley de Dios. O sea, la palabra nos enseña, pero la naturaleza del hombre ahí está siempre en contra. Así es. Pero por ahí leí algo que me llamó la atención y quisiera compartirlo. El pecado es un monstruo de tan horrible semblante que para odiarlo basta verlo tan solo un instante. Y si nos podemos ahorita imaginar, como decías ahorita de las noticias, Guillermo, Giselle, si salimos de pronto de esa cápsula que en ocasiones muchos cristianos estamos de religiosidad y vemos las noticias aquí y alrededor del mundo, y en cada uno de los ámbitos que viene siendo el social, cultural, en todos, religioso, vamos a ver que la gente o las personas sin Jesucristo practican el pecado, pero es horroroso, porque en todos los niveles, pues no quisiera hablar de política, pero ok, el pez más grande se traga al más pequeño, te amuelo, no quiero decir otra palabra, ¿no? Pero siempre vamos a estar con un espíritu, digamos, de rapiña, a ver a quién no, le ganamos. Así es. Pero por otro lado, si vemos la cuestión de la lengua, Guillermo, ¿cómo en un ratito te puede desacreditar una persona hablando mal de ti? El odio, la agresión, el pleito, pues el área del sexo, ¿verdad? Que en este caso también es un área muy delicada. Entonces, hay muchas puertas que se pueden abrir o que ya muchas personas sin Cristo las tienen abiertas y que por eso de pronto no sienten esa libertad, es una atadura y corren al pecado. Oye. Entonces, voy a terminar, fíjate nada más esta frase porque es importante. Dice, es un monstruo el pecado de tan horrible semblante, y lo vemos, lo dibujamos, lo leemos en las noticias, que para odiarlo basta verlo tan solo un instante. Pero fíjate, visto con frecuencia, con él nos familiarizamos. Claro. Es tan raro. Bueno, pero primero lo toleramos. Sí. Y después. Por eso la invitación a la gente. O sea, sabemos que todo mundo caemos en eso. Como dices tú, nos desayunamos al prójimo de vez en cuando. O sea, en fin, tú has señalado muchos aspectos ahí, lo que implica el pecado, lo que significa el pecado, o las prácticas del pecado. Pero nosotros no venimos en ningún momento, amigo, amiga, a condenarte, sino a señalarte esos tipos de hábitos o pecados en los que tú puedes caer, y que te invitamos a que los dejes y que busques, que experimentes la verdadera libertad en nuestro Señor Jesucristo, como aceptándolo como su Señor y tu Salvador. Es el único camino que te va a llevar a la libertad. De eso ten la plena seguridad. Precisamente eso que dices es muy interesante. Estamos como no venimos a condenar a nadie. Nosotros no somos para condenar. Estamos explicando con nuestras palabras, el entendimiento que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, cómo está el mundo sin Cristo. Así es. Sin el amor, sin el pecado, que están transgrediendo la ley del Señor, ¿verdad? Bueno. Entonces decíamos así, pero fíjate, cuando toleramos el pecado o vemos, de pronto pasan cosas, no, como que la mente y el corazón ya lo ve tan natural. Entonces, nosotros cristianos evangélicos ya no veamos natural, sino que nos arde el corazón para poder predicar de Jesucristo y que sepan las personas que hay una nueva vida en el Señor. Claro.
hay un nuevo camino y los amamos en el Señor, por eso les decimos que Jesucristo quiere hacerlos libres hoy y siempre, para siempre. Pues Ay, qué hermoso. yo creo que estamos a tiempo. Ahorita podemos hacer un breve resumen en relación a que debemos buscar esa libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, hacer a un lado esas actitudes pecaminosas, esos hábitos que con el tiempo se vuelven pecados, la verdad. Saber que ahorita, como mencionamos, esa esclavitud en Cristo no significa ser oprimidos, no, al contrario, sino es libertad en Él. Es un cambio total de vida en nuestras personas, en nosotros mismos. Fíjate cómo dice la palabra, somos esclavos en la justicia. Así es, O así sea, es. Dios es justo, es santo. Claro. Entonces, eso nos trae otra forma de vida. Bueno, pues entonces invitamos a la gente que esperamos que antes de hacer la oración de fe y de orar por las personas por las que regularmente intercedemos en oración, pues invitarlos, amigos, amigas, a que tomen la decisión. La decisión es suya y ahorita Marta pues hará la oración de fe para que se unan a ese sentimiento de libertad, una libertad viva que el Señor nos ofrece con Él. Definitivamente no podemos terminar este programa sin decirles, y nosotros lo tomamos para nosotros, a los que ya le conocemos, lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así es. Y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Así es. Pero a los que no conocen del Señor, decirles que la sangre de Jesucristo es suficiente para quitarte la esclavitud de una depresión, que mucha gente sufre estrés, depresión, ansiedad, Claro. de tristeza, inclusive ese cautiverio de mente, esa cuestión hay veces económica, familiar. En las casas hay veces se siente, fíjate, se Claro. sienten esos ambientes y dice la gente de otra manera, ¿no? ¿Cómo dicen las vibras? ¿Cómo dicen? Sí, malas vibras. Bueno, pues oremos por ellos. Vibras, ¿no? Oremos, Marta, de una Pero vez. hoy es el tiempo de libertad. Adelante, Marta. Hoy es el tiempo de libertad y es el tiempo de aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para que tú experimentes lo que estamos testificando hoy y pases a ser esclavo de esclavo del pecado a ser esclavo pero de la justicia, Y de la libertad. y eso te va a traer vida, gozo, Así paz, es. amor y vida eterna. Así es, adelante. Pues vamos a entonces a orar. Si en esta tarde tu deseo es arrepentirte, tú que nos estás escuchando o viendo, y poner tu fe en Cristo Jesús, puedes hacerlo ahora mismo. Señor Jesucristo, confieso que he pecado contra ti y me he hecho esclavo del mal, mas ahora me arrepiento y te pido perdón. Límpiame de todo pecado por tu sangre que derramaste en la cruz. Ven a mi corazón y toma control de mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna que tengo en ti. Gracias porque mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y esta tarde las personas que de veras con todo su corazón se arrepintieron e hicieron esta oración, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida y pasaron a ser de esclavos del pecado a esclavos de Jesucristo. Y eso es precioso. Amén. Porque en Él tenemos vida eterna y libertad. Así es. Porque dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, pues esperamos que les haya gustado este tema. Sencillito Sencillo. y muy comentado. Así es, y pues abordaremos un tema interesante la próxima semana, de eso tengan la plena seguridad. Y pues recordarles, amigos, amigas, que no dejen de escucharnos la próxima semana, en los lunes de 6 a 6:30, programa Dios es Fiel, aquí en su radio favorita, Radio Vida MX Hermosillo. Giselle, muchas gracias por tu apoyo. Marta, bendiciones. Si Igual. quieres-
pues nos despedimos. Y feliz Día entonces. del Maestro, disculpen, feliz Día del Maestro. Y quiero mandar saludos A todos los de la- a Guadalajara, Jalisco, a mis familiares que estuve por allá. Se casó un primo, bendiciones, los quiero mucho. Y bendiciones para los maestros. De veras que sí, ¿eh? Bueno. Quizás no podemos decir el Sí. día, pero el ser maestra, ser profesora, es una bendición Así es. poder impactar vidas. Y Claro. agradecemos a Dios por cada uno de los maestros de vocación. Así es. A los de vocación, nada más. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones y nos escuchamos la próxima semana. Adelante.